Ya empecé a grabar. Bienvenidos otra vez a la primera sesión del 2021. Ya nada más nos quedan compartir. ¿3 y el examen o 2 y el examen? Ahí estoy confundido. 3 y el examen. Ay, qué bueno. 3 con esta, ajá. Ah, es esta. A ver, aquí está el... Es esta 2 más y ya luego el examen. Esta, la 23, 30 y el examen es correcto, es correcto. Entonces nada más nos quedan otras 2. Sí. Bueno, vamos a terminar de seleccionar, de discriminar para ya dar un repaso en general. Pero ya lo que me urge es terminar de discriminar. A ver, ¿en qué número nos quedamos? ¿En qué número? ¿En qué tema? A ver, psicología del mexicano, no, ¿verdad? Esa ya terminamos. Administración de sueldos y salarios. Francisco, Ricardo, ¿en dónde nos quedaríamos? Seguridad social. Ya habíamos visto seguridad social. ¿En qué tema estaríamos trabajando? Dirección de relaciones laborales. No. ¿Y vamos a empezar a ver seguridad social o ya lo habíamos visto? Perdón. No, ya lo habíamos visto, ¿no? Ah, sí, cierto. Ese ya lo habíamos visto, ya habíamos trabajado sobre de ese. Sí, nada más es mucho. Según yo, estábamos en el de dirección de relaciones laborales. Ah, sí, es cierto, sí. Psicología. Tienes razón, Fran. Psicología. Habíamos empezado dirección de relaciones laborales. Elaboración de pruebas. Ah, sí, sí. Entonces ya también. Técnicas de atención al público, ese ya. No, ese todavía no, profesor. Estábamos en el tema de dirección de relaciones laborales. Entonces está atrás, ¿verdad? Sí. Elaboración de pruebas. La tercera. No, la cuarta. Aquí, ¿verdad? Dirección de relaciones laborales. Perfecto. Bueno, menciona 2 antecedentes de las relaciones laborales, el código de Hammurabi y la ley del talión. Como habíamos quedado, las que no tienen asterisco, más bien las que tienen asterisco, esas son las nuevas, sobre esas vamos a seleccionar, así es. ¿verdad? Bueno, y todas las que no tienen son las de la guía. Son las que ya vienen de cajón. ¿Cuáles son los antecedentes del trabajo? Entonces nada más las voy a leer para como repaso. Menciona 2 antecedentes de relaciones laborales, el código Hammurabi y la ley del talión. Esas ya están de cajón. ¿Cuáles son los antecedentes del trabajo en la antigua Roma? En la antigua Roma se considera que el trabajo no era para las personas, sino para los animales. El trabajo era denigrante y despreciativo. ¿Cómo predominó el trabajo en la Edad Media? En forma de esclavitud y carente de derechos. ¿En qué época se crearon los sindicatos? En la Edad Media, en lo que se podía pensar que en la Revolución Industrial. Menciona 3 inclusiones del pensamiento socialista de Karl Marx para el trabajo, jornada de 8 horas, prohibición del trabajo para menores de 14 años y prohibición del trabajo nocturno. Así como tan cerrado no estaba. Jornada, ¿cuáles son los elementos de la relación del trabajo? Claro, el trabajo, el trabajador, remuneración y subordinación. ¿Cuáles son los elementos necesarios para que se considere una relación laboral? Que exista una remuneración y una subordinación. Concepto del trabajo, según la Ley Federal del Trabajo, artículo 8 de la propia Ley Federal
del Trabajo 2004 dice que trabajador es la persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado. En la anterior, profesor, en la de concepto, bueno, en la primera, después de la de cuáles son los elementos, ahí más bien sería concepto de trabajo, ¿no? Según la Ley Federal del Trabajo. Sí, concepto de trabajo según la Ley Federal del Trabajo, Y la de ¿verdad? abajo es el concepto de trabajador. Nada más para corregirle, porque las dos decían trabajador. Ah, A ver. Ah, ya, no, usted sí lo tiene bien, yo ya lo corregí. nada más es de quitar una, ¿verdad? Ah, ok, ya. Es que las dos decían trabajador, nada más que la de arriba es concepto de trabajo y la de abajo es el concepto de trabajador. Oh, ya. Pero esas Pero son de está cajón. repetida, ¿verdad? Ujú. Ley Federal. De... No. Es que como que las separamos. Sí, las separamos, tienes razón. Pero a ver, pregunta, ¿estas dos, Francisco, son de cajón o alguna es nueva? Mire, es que según yo, en la guía que yo tengo... Ah, no, es que más bien... Deme un segundo, profesor. Es que más bien la primera que usted tiene concepto de trabajo. Ajá. O sea, A ver, permítame. nada más para saber si alguna de estas dos es nueva para quitarla o ya vienen de cajón. O ya vienen Mire, según yo, la que está en la guía es la de concepto de trabajador según la Ley Federal del Trabajo, es la que dice el artículo 8 de la propia ley, esa es la que viene en la guía. Entonces la nueva de con Sí, traemos asterisco. como que repetidas. Entonces concepto de trabajo, esa es con asterisco. Sí, Y esa la quitamos. es que yo tengo otra definición en concepto de trabajo. Ah, caray. Pero se supone que es el mismo archivo, ¿no? De los tres. Sí, por eso ahorita Sí, estaba... sí, se Bueno, supone no, que es el mismo archivo. Ricardo y Carol, ¿cuál tienen ustedes? ¿Igual que el profe? El que, Yo estoy perdida en En, cuál tema van. en el el de que tú Dirección de mandaste, Relaciones Frank. Laborales. Ajá. ¿Y tú qué pregunta tienes, Ricardo? ¿Si está igual a la del profe? A ver, fíjate, es que yo se lo acabo de pasar, Frank, era el que yo tenía. Sí, me lo acaba de pasar Ya. él. O sea, Es el que yo tengo. porque con el que estaba trabajando Francisco, yo, Ajá. más bien, si no me equivoco, el que la lleva actualizado muy bien eres tú, el que lleva el control. Sí, es que aquí nada más me brinquen estas dos porque tengo diferente Ajá. pregunta. Yo en Porque la primera tengo concepto de trabajo según la Ley Federal del Trabajo y ahí ¿Y cuál tengo es la se entiende respuesta, por Fran? trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independiente del grado de preparación técnica. entonces vamos a hacer una cosa, si les parece, o ustedes díganme, que Francisco si nos puedes pasar tu documento, Francisco, porque tú ya eres el que llevas ya quitado, ¿verdad? Sí, Entonces, si nos pasas, Francisco, tu archivo y lo volvemos a abrir y sobre ese trabajamos. ¿Son las dos únicas preguntas, Frank, que te saltan? sí, son Exacto. las dos únicas que me cambian. Ah, bueno, entonces si quieren así la dejamos, ¿verdad, Ricardo? Pues sí, ¿ya para qué lo pasa? Es que sí, posiblemente yo modifiqué, profesor, porque sí me aparecía. Y si se fija, las dos preguntas son exactamente la misma. Ajá. Y es que yo ahí tengo, en esa que ustedes manejan, yo primero tengo la de qué es el trabajo o definición de trabajo y luego la Ajá. definición de trabajador, que es la que Ok, viene aquí en la... Entonces sí lo debemos de tener igual, todos. Te voy a Entonces, pedir nada más un favor, Fran. exacto. Mande.
¿me puedes dictar lo que tú tienes como concepto de trabajo según la Ley Sí, Federal del claro. Mira, dame un segundito, ¿eh? Esa viene en la guía, ¿verdad, Francisco? La de la guía es la de... Déjale digo cuál es la de la guía. Para que me vaya diciendo, Francisco, ¿cuál es con Mire, asterisco? ¿Cuál la es de con la asterisco? guía es concepto de trabajador según la ley del trabajo, profe, que es la que dice el artículo 8 de la propia Ley Ah, Federal ok. del Trabajo. Dice que el trabajador es la persona física que presta a otra física o moral un Sí, trabajo personal cierto. subordinado. Sí, Esa es cierto, la de la Ricardo. guía. Sí, Ok. cierto. Entonces, que nos pase Y la que este nosotros agregamos fue la de concepto. concepto de trabajo. Entonces Ok. le pongo asterisco. Ujú. Ay, güey, ¿y dónde está el asterisco? Acá está. ¿Y me dictas cuál es, Fran? Sí, se entiende por trabajo Ahí voy. ¿Sí? toda actividad humana, coma, intelectual o material, ¿Sí? independientemente del grado de preparación, ¿Sí? técnica requerido por cada profesión u oficio. Querida. ¿Técnica qué, perdón? Técnica requerido por cada profesión u oficio. U oficio. Ok. A ver, entonces ahora nada más para confirmar, Fran. La pregunta que está antes de eso dice cuáles son los elementos necesarios para que se considere una relación laboral. Sí, esa es la que está. Y luego de ahí Que seguiría exista concepto una de... remuneración y una subordinación. Luego sigue Ajá, el así concepto de es. trabajo, que es el que me acabas de dictar. Sí, que Luego esa va con concepto de asterisco trabajador. y esa es Ajá, la concepto de que de la trabajador, que es la guía. que está en la guía. Así Y es. luego la que sigue es menciona una característica de trabajo físico y de trabajo mental. ¿Sí? Sí, ahí vamos bien. Ok. Bueno, Así entonces, quedó ya. Así quedó ya. perfecto. Ahorita en lo que escribí yo, Francisco, Mande, profesor. nada más para que me diga. Sí. Le puse, se entiende por trabajo toda actividad intelectual y material. Primero va toda actividad humana, coma, Pero intelectual o material, toda actividad humana, humana, ajá, ¿qué más? coma, intelectual o material, Ay, Dios. Humana, ¿qué más? Perdón. coma, intelectual o material, O material. independientemente del grado Sí, de preparación técnica sí. requerido por cada profesión u oficio. Perfecto. Bueno, sí está viendo mi pantalla, ¿verdad? Entonces ahí estamos bien, ¿verdad? Sí, Nada más de favor, Francisco, nos va diciendo el asterisco, si lleva asterisco o no lleva asterisco, ¿eh? sí. Sí, la Entonces, que acaba de anotar lleva asterisco y la otra no lleva asterisco porque es la de la guía. y seguimos con la de menciona unas características de trabajo físico y de Así es. trabajo mental, ¿verdad? Sí, Usted me va diciendo de favor si lleva asterisco o no lleva asterisco. El sí. trabajo físico se le paga, menciona una característica del trabajo físico y de trabajo mental. El trabajo físico se le paga un salario y el trabajo mental se le paga un sueldo. Es de guía, ¿verdad? Sí, de guía, profesor. ¿Sí vamos bien, Carol? Ya. No, ando perdida. A ver, Francisco, para que me ayude con Carol. Estamos en ¿tienes el cuestionario, Carol? Sí, Estamos en el apartado de donde dice Dirección de Relaciones Laborales. Ya ves que viene separado como por temas. sí. En el apartado de Dirección de Relaciones Laborales es el que estamos viendo. Es el, déjame decirte en qué hoja está. Empieza en la 7.
Sí, en la hoja 7. Como a mitad de la hoja 7. Menciona que una característica de trabajo físico y de trabajo mental. ¿Lleva asterisco, Fran? Dame un segundo. Creo que no. No, es de Ok. guía. Sí, para que nos vaya diciendo guía o asterisco. Las de Ajá. asteriscos quedamos que son las nuevas, ¿verdad? Son Perdón. las nuestras, las que nosotros agregamos. Ok, perfecto, ya. Son las que vamos a ver, Ricardo, si las dejamos o Ya. seleccionamos. ¿Sí? ¿Sí, Carol? Ya. Y vamos en la pregunta de menciona una característica de trabajo físico y de trabajo mental. Ya. Sí. Bueno, esa es guía, ¿verdad? Usted me va a decir, usted Sí. de FAUL nos dice guía. Nueva. Sí, Menciona una característica de trabajo físico y trabajo mental, Carol. El trabajo físico se le paga un salario y el trabajo mental se le paga un sueldo. ¿Sí, Carol? Sí. Bueno, Correcto. entonces ya todos vamos al mismo canal. Ujú. ¿Cuál es el impacto económico y social humano del trabajo? ¿Guía, Francisco? es guía, profesor. El impacto económico es el bienestar material, en lo social, en la calidad de vida, y en lo humano es el desarrollo personal de los trabajadores. Trabajadores. ¿Qué es el mercado de trabajo? Es Guía. el mercado donde se intercambia el factor productivo del trabajo. Ujú. ¿Guía? Sí, Guía. es guía. Bueno, usted nos va diciendo. Así. ¿Qué son las empresas oferentes de trabajo? Pues claro, mande. Ese es guía. Muy bien, cualquier empresa de carácter productivo de un bien o un servicio meramente de carácter privado. Ujú. Menciona algunos incentivos del Estado para fomentar el trabajo, el subsidio para el empleo, estímulos fiscales, atracción de inversión a través de órganos de gobierno. ¿Ya? Ese es guía. Ujú. ¿Cuáles son los mecanismos que regulan la distribución de la riqueza a través del trabajo? Participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, por la comisión de salarios, por medio de logros sindicales. Ese es guía. Muy bien. Concepto de empleado. Todo trabajador que cuenta con seguridad social. Guía. Concepto de desempleo. Persona económicamente desocupada. Personas económicamente desocupadas. Ese es guía. Concepto de subempleo. Son personas que realizan un trabajo informal, es decir, que no tienen seguridad social. Guía. ¿Cuál es el objetivo de la Bolsa Nacional de Empleo? Facilitar la vinculación entre oferentes y demandantes del empleo. Ese es guía. ¿Cuál es el fundamento legal para la creación de la Bolsa del Empleo? Artículo 537, Ley Federal del Trabajo. Ese es Guía guía. también. ¿Cuáles son los objetivos de la Bolsa Nacional? Uno es el fundamento y otro el objetivo de la Bolsa Nacional del Empleo. Promover la generación de empleos, impulsar y supervisar la colocación de los trabajadores, capacitación y adiestramiento. Ese es guía. ¿Qué es el derecho del trabajo? Es un derecho protector de la clase trabajadora. Ujú. Guía, ¿verdad? ¿Qué se entiende por derecho del trabajo como derecho de clase? Tiene como propósito vincular al hombre que trabaja. Reivindicar. Reivindicar al hombre que trabaja. ¿Sí, verdad? ¿Esa es guía? Sí, esta es guía. ¿Cuál es el objetivo del derecho del trabajo? ¿Cuál es el objetivo del derecho del trabajo? Regular jurídicamente las relaciones entre empleados y trabajadores. Esa es nueva. Esa es nuestra. Nosotros la agregamos. Ustedes me van diciendo si la dejamos o la quitamos. Yo digo que la dejemos. Sí, Perfecto. también. Carol, Sí, profe. gracias. ¿Por qué el derecho del trabajo es un derecho social? Porque debe de contener un mínimo de garantías, es decir, un trabajo digno, decoroso, certidumbre, salario mínimo, etc. Ese es guía. ¿Qué artículo se contempla? Guía. Ujú. ¿En qué artículo se contempla la relación laboral entre el Estado y sus servidores? Artículo 123 constitucional, apartado B.
Esa nosotros la agregamos. La dejamos, o usted nada más termino de leer la otra y me dice, ¿qué son las relaciones industriales de trabajo? Son las que se refieren al vínculo que se establece entre la parte administrativa de una empresa y los trabajadores. Esa también nosotros la agregamos. Quitamos, dejamos. Sí, profe. ¿Qué, Carol, las dejamos? Vamos. Sí. Bueno, entonces vamos a la siguiente. ¿Qué es el contrato individual del trabajo? Cualquiera que sea su forma o de denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. Ese es guía. Guía. Ujú. ¿Qué se entiende por jornada de trabajo? Es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo. Guía. Guía. ¿Cuáles son los tipos de jornada laboral en México según la Ley Federal del Trabajo? Jornada diurna, nocturna y jornada mixta. Guía, ¿verdad? Esa también es guía. ¿Qué es un sindicato? Es la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, entrenamiento y defensa de sus respectivos intereses. Guía. Ese es guía. ¿Cuál es el artículo que fundamenta o regula la prima vacacional? Artículo 80 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuál es guía, verdad? ¿Cuál, Sí. Guía. sí, va diciendo. ¿Cuál es el objetivo de los sindicatos? Defender los derechos de sus agremiados. También Guía es también. guía. Es la cláusula de admisión de un contrato colectivo. Es una formación del contrato colectivo de trabajo, del contrato ley que obliga al empresario a no admitir como trabajadores de su empresa, sino a quienes estén sindicalizados. Este es guía. Guía. Miren, un favor, porque se me está sacando mucho la garganta, ya ando así como que medio resentido de días anteriores. Me lee, empezando por Carol, después Ricardo, Francisco, una por una. Ok. Menciona al menos dos antecedentes del origen de los sindicatos en México. La Confederación de Asociaciones de Trabajadores de los Estados Unidos Mexicanos y la fundación de la Casa del Obrero Mundial. Guía. Ese es guía. Ese es ¿Cuál es guía. el artículo que ¿Cuál es? fundamenta los derechos de antigüedad? Sí, dale. Artículo 154 de la Ley Federal del Trabajo de guía. Ricardo. ¿Qué artículo, ¿Qué de la artículo de la Ley Federal del Trabajo? Trabajo señala? El que sigue de compañero. Adelante. Adelante, adelante. ¿Digo? Sí, Carol. Sí, Carol. ¿Qué artículo de la Ley Federal del Trabajo señala la obligación de otorgar capacitación a los empleados? El artículo 153 de la Ley Federal del Trabajo y es de la guía. Pues Va a ser uno y uno, Carol. Sí, sigue Ok. Ricardo, y así Voy. consecutivamente. ¿Cuál es el objetivo de la capacitación? La capacitación tendrá por objetivo preparar a los trabajadores de nueva contratación y a los demás interesados en ocupar las vacantes o puestos de nueva creación. Es de la guía. ¿Qué artículo de la Ley Federal del Trabajo habla sobre el derecho de las mujeres al trabajo? Artículo 164 de la Ley Federal del Trabajo y esta nosotros la agregamos. Carol. ¿Qué artículo de la Ley Federal del Trabajo habla sobre el trabajo de los menores? El artículo 173 de la Ley Federal del Trabajo y es nueva. Le agregamos. A los tres, ¿la dejamos o las cambiamos o las quitamos? A mí sí me parecen importantes, profe. Sí, a mí también. Bueno, sigamos, Ricardo. ¿Cómo se debe pagar el aguinaldo? ¿A cuándo, perdón? ¿Cuándo se debe pagar el aguinaldo? Se debe pagar antes del 20 de diciembre y es de la guía. ¿Qué significan las siglas PTU? Participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa y es de la guía. ¿Qué título de la Ley Federal del Trabajo regula el trabajo para las mujeres? El título quinto y es de la guía. De la guía. Aquí no se les hace que repetimos sobre el trabajo de las mujeres con la pregunta anterior. Bueno, es que uno es capítulo y otro es pero artículo. es que
Güey, uno te pregunta el título y el otro el Sí, artículo. ¿verdad? Sí, sí, no son Sí. diferentes. No lo dejamos. ¿Qué es la Dirección de Relaciones Laborales? Es la dependencia responsable de vigilar la correcta aplicación de los ordenamientos vigentes en las relaciones de trabajo y es de la guía. ¿Qué es el diagnóstico de relaciones laborales? Procedimiento que te permite conocer a través de una encuesta y entrevistas aleatorias la percepción de tu personal con respecto a tu empresa y es guía. ¿Para qué sirve el diagnóstico de relaciones laborales? Para realizar estrategias que incrementen la satisfacción de los colaboradores y por ende mejore su desempeño y productividad, y es de la guía. ¿Qué son las relaciones laborales? Son aquellas que se establecen entre tres elementos esenciales. Por un lado el trabajo, por otro lado el salario, sueldo o capital y finalmente el proceso productivo y es de la guía. ¿Cuáles son las principales funciones o responsabilidades del Departamento de Relaciones Laborales? Negociar los convenios colectivos de la empresa, mantener un contacto fluido con el sindicato y negociar ante los conflictos laborales. Guía. ¿Cómo se distribuye la riqueza por medio del empleo? A los hogares para remunerarles el uso de los servicios productivos que presten a la empresa, al gobierno en forma de impuesto y a los inversionistas en forma de ganancia. Y es nueva. La otra, Ricardo. ¿Cuáles son los objetivos de la negociación del contrato colectivo? Determinar las remuneraciones y las condiciones de trabajo y definir las normas que rigen las relaciones recíprocas y esa la hicimos nosotros. Nada más leer la otra, Francisco, para decidir, Sí. por favor. ¿Qué es el contrato colectivo de trabajo y en qué artículo de la Ley Federal del Trabajo se menciona? Es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestar el trabajo, en una o más empresas o establecimientos y se menciona en el artículo 386 de la Ley Federal. Y es nueva. Es nueva. Nueva también. Carol. Su objetivo es establecer un convenio colectivo en el que se regulan las condiciones de empleo de un determinado grupo de trabajadores, negociación colectiva, y es nueva. A ver, van siendo muchas nuevas. ¿Las terminamos de leer Sí. o vamos seleccionando, Ricardo? Pues yo creo que vamos seleccionando, ¿no, profe? Para de una vez ya. Porque si no, no nos vamos a llenar de nuevas. A ver, Sí. acá estoy arribita. ¿Cómo se distribuye la riqueza por medio del empleo? ¿La dejamos o la quitamos? La quitamos. La quitamos. Sí, también. Sí, Ahí está. esta la Ya la quité. eliminamos. Ya la quité, Francisco. ¿Cuáles son los objetivos de la negociación del contrato colectivo? Esta sí la dejamos. La Esta dejamos. se me hace importante. Bien. En la siguiente, ¿qué es el contrato colectivo de trabajo y en qué artículo? ¿Qué es el contrato colectivo de trabajo y en qué artículo de la AFT se menciona? A mí se me hace importante. Carol. Pero Ricardo. la podríamos hacer más específica. ¿En qué artículo de la ley se menciona el contrato colectivo de trabajo? En vez de decir... ¿Y en vez de qué es? En lugar de dar la definición, ¿Cómo ve, nada más Ricardo? la resumimos aquí. Menciona. Entonces hágame favor de hacerlo también ahí, Francisco. Menciona en el artículo 386, ok. Entonces, ¿cómo quedaría Francisco? Menciona en qué artículo de la Ley Federal del Trabajo se habla del contrato colectivo. Y la respuesta quedaría nada más en el artículo 386 de la Ley Federal del Trabajo. A ver si estoy bien, Francisco. Aquí menciona en qué Artículo. Perdón.
de la Ley Federal del Trabajo se habla del contrato colectivo. ¿Se habla? Ajá, ¿Se habla de qué? del contrato colectivo de trabajo. Ahí está. Y la respuesta es en el artículo 386 de la Ley Federal. Ahí está. Sí la está viendo, verá cómo la tengo. Sí, Sí quedó bien, ¿verdad, Francisco? sí, profesor. Bueno, a la otra. Su objetivo es establecer un convenio colectivo en el que se regulen las condiciones de empleo de un determinado grupo de trabajadores. ¿Cómo se les hace esa? Negociación colectiva. Carol. Tenemos ya algo parecido antes de la del contrato colectivo, ¿no? ¿Cuáles son los Sí, objetivos ¿cuáles de la son los negociación? objetivos? Ujú. Entonces yo creo que la podemos Sí, hay que eliminar. La eliminarla. podemos eliminar. Sí. Ahí está, ya la eliminé. Control G. Es la interrupción de la actividad laboral convocada por parte de los trabajadores. Y la respuesta es huelga. Esa es nueva. Ustedes díganme. ¿La dejamos, no? ¿Cómo ve, Ricardo? Sí, Sí, profesor. Perfecto. Se deja. El no contar con una figura que cuide y presente las necesidades de los trabajadores es una desventaja. ¿De qué modelo? Modelo de no sindicato. De no sindicato. ¿Cómo ven? Ustedes digan, ¿eh? Esas son sus. Es que sabe qué, profe, la guía, bueno, si no son preguntas que trae la guía, no está tomando algunos temas en cuenta. Entonces, no sé de verdad qué tan importante sería que las tuviéramos también para el estudio. Digo, como culturas tan correctas, Exacto. Sí. pero Ustedes díganme si la incluimos al examen esa, ¿eh? Las que han dejado están bien buenas y es imperdonable que no estén, porque ajá. no es complemento, sino es parte de Yo diría, a mí específicamente es así, yo diría que la dejara, profesor, perfecto. y la que Francisco, sí, Carol, sí. la que sí podríamos quitar es la siguiente, de quién puede implementar un modelo de no sindicato. Empresas con uno o más de 20 trabajadores que no cuenten con representación legal ni contrato colectivo. Yo creo que esa sí la podemos quitar, ¿no? Va muy relacionada con la anterior. ¿cómo ven, muchachos? ¿Ustedes? Sí, sí, la eliminamos. Y la que sigue también la quitamos, profe. ¿Qué es? ¿Qué modelo de productividad de empresa-trabajador tiene por objeto encontrar las relaciones entre los diferentes factores de producción y producto final? El modelo de insumo producto de la empresa. Muy bien. ¿Cómo ve, Francisco, Carol? Sí, profe. Sí, de acuerdo, Ya profesor. lo estoy Eliminamos quitando. esas dos. A ver, antes de que se me termine el tiempo y irnos a la otra, a ver si cansamos a ver esta. Menciona las 5 etapas de las relaciones laborales. Etapa de Es abasto, nueva, lucha. ¿Mande? es nueva. Ey, sí, claro. ¿La dejamos o la quitamos? La dejamos. Yo, Que la dejamos. yo también la dejamos. Ya está. La última. ¿Cuál es la etapa de relaciones laborales en las que los trabajadores Los empiezan? trabajadores. Ey, Yo quitaría esa, ¿no? La etapa de lucha. Dejamos las etapas. Ujú. sale. Ok. Vámonos a la siguiente clase, de favor, porque ya se me va a ¿Ya? terminar el tiempo. ¿Se va a quitar esta última? Sí. Ya. Vámonos a la siguiente clase, de favor. Muchas gracias. De una vez, vámonos a la siguiente. Ok. Entonces, dejar de grabar. Finalizar. Vamos.